Cuando se trata de uno de los monstruos más famosos del mundo, el Bigfoot, no cabe duda que la mayoría de la gente lo considera un equivalente norteamericano de los gorilas africanos u orangutanes. Desde luego, no hay duda que la mayoría de los criptozoólogos, en otras palabras, los cazadores de monstruos, ven a las criaturas desde esa perspectiva. Muchos de los que han estudiado detenidamente la historia del Bigfoot sugieren que las criaturas pueden representar poblaciones sobrevivientes de un simio que vivió en China, la India y el Tíbet hasta hace unos 200.000 años, cuando según la opinión general se extinguieron. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Su nombre oficial es Gigantopithecus blacki. En cuanto a lo que se sabe, tenemos que viajar en el tiempo hasta un periodo relativamente reciente, la década de 1930. El descubrimiento de esta inmensa bestia se debe nada menos que al espinoso problema de la impotencia masculina. Durante años, los herbolarios y médicos chinos han usado dientes fosilizados para crear cócteles que, según afirman, pueden curar la embarazosa dolencia de ser incapaz. Dado que el paisaje chino es rico en huesos fosilizados, la gente ha obtenido importantes beneficios vendiendo estos objetos a boticarios de toda China. Resulta que en el año 1936, un alemán llamado Ralph von Koenigswald se topó con un enorme diente fosilizado, concretamente un molar, en una botica de Hong Kong. Fue muy fortuito que Von fuera el hombre que hizo el descubrimiento, ya que era paleontólogo y reconoció al instante la importancia de lo que había caído en sus manos. El molar no solo era de tamaño gigante, sino que pudo determinar que procedía de un primate, y de uno muy grande. En los años siguientes, Von encontró más ejemplares de este tipo y acuñó el término Gigantopithecus blacki. La primera palabra significa simio gigante y la segunda es una referencia a un amigo fallecido, Davidson Black. Von sufrió una interrupción temporal y desastrosa en plena Segunda Guerra Mundial, cuando se convirtió en prisionero de guerra de los japoneses. Sin embargo, no se desanimó y una vez terminadas las hostilidades, prosiguió su búsqueda para comprender la verdadera naturaleza y la vida del Gigantopithecus. Al igual que otras personas, una de ellas era un anatomista llamado Franz Weidenreich. En su libro de 1946, Simios, Gigantes y Hombres, Weidenreich afirmaba de forma controvertida que el Gigantopithecus podía tener más aspecto humano que simiesco. Los científicos chinos también se pusieron tras la pista del Gigantopithecus en esa misma época. En 1956 se desenterró en una cueva de Liucheng, China, una enorme mandíbula del simio gigante. El resultado fue que en relativamente poco tiempo se descubrió mucho sobre este gigante peludo, hasta entonces desconocido. Quizás lo más asombroso e impresionante fueron las estadísticas del Gigantopithecus. Las estimaciones sugerían que la altura de un macho adulto habría sido de unos 3 metros, mientras que podría haber pesado más de 1000 kilos. En cuanto a la época en que vivió, las estimaciones eran intrigantes. Se podría argumentar que dado que la gente sigue afirmando haber visto simios gigantes en las mismas zonas, en las que sabemos que vagaba el Gigantopithecus como el Tíbet, Vietnam, China y la India, esto es una prueba de que el poderoso y peludo gigante sigue entre nosotros, aunque ahora se le conoce con el nombre mucho más famoso de Bigfoot. Sin embargo, hay un problema. Debido a su enorme tamaño, existe un consenso general entre los primatólogos de que el Gigantopithecus camina sobre sus nudillos, mientras que Bigfoot se le describe casi exclusivamente caminando erguido, como nosotros. Y también hay otros problemas, el lado sobrenatural del Sasquatch. Aunque la mayoría de los investigadores del fenómeno Bigfoot perciben a las criaturas como nada más extraño que o bien sobrevivientes del Gigantopithecus o un simio de clasificación desconocida, el hecho es que hay algo muy extraño en el pie grande, podríamos decir que más que extraño. Hay informes de que las criaturas son completamente impermeables a las balas. Existen numerosos informes de cazadores que tienen a un Bigfoot en el punto de mira, pero las balas no parecen dañar a los animales y desde luego nunca matan a uno. Y lo que es más controvertido, hay informes de que las criaturas desaparecen en un destello de luz cuando son vistas por testigos asustados. En otros casos, los seres simplemente desaparecen.
No hace falta decir que este no es el comportamiento habitual de los animales, conocidos o desconocidos. También hay pruebas de que Bigfoot es una bestia que tiene algunas habilidades bastante extraordinarias. Incluso podríamos llamarlas poderes paranormales. Uno de estos es meterse en la mente de los conmocionados testigos presenciales. La gente ha contado haber visto a Bigfoot de cerca y en persona, solo para que de repente sus mentes se inundaran con la estruendosa voz del Pie Grande, advirtiéndoles que se mantuvieran alejados. Estamos hablando de cosas como la comunicación telepática y la percepción extrasensorial. Luego está la cuestión de lo que se conoce como infrasonido, algo que cada vez más investigadores creen que está directamente relacionado con el fenómeno. El infrasonido es un nivel de sonido de frecuencia extremadamente baja que cuando se dirige directamente a una persona puede provocar todo tipo de sensaciones angustiosas y efectos secundarios. En la actualidad, el ejército estadounidense investiga activamente lo que se conoce como armamento acústico. Según todos los indicios, golpear a una persona con un sonido de baja frecuencia puede hacer que su presión sanguínea descienda a niveles peligrosos. Los brotes repentinos de ansiedad graves son habituales, al igual que las náuseas, los mareos, el aturdimiento e incluso la pérdida temporal de memoria a corto plazo. Entonces cabe preguntarse qué tiene que ver todo esto con Bigfoot. En muchos casos y según testigos presenciales de Pie Grande, cuando estaban cerca de las criaturas y normalmente cuando se encontraban al azar con una o más en el bosque, mostraban los mismos síntomas que pueden provocar los sonidos dirigidos de baja frecuencia. La idea de que Bigfoot pueda dirigirse a nosotros con infrasonidos no es en absoluto imposible. Al fin y al cabo, tanto las jirafas como las ballenas los usan para comunicarse. Así que no es tan extraño que Pie Grande pueda usar infrasonidos, aunque hay que admitir que de forma hostil y no como medio de comunicación. Ahora llegamos a lo que posiblemente sea el aspecto más extraño de esta controversia, aquellos informes en los que la gente afirma haber visto a Bigfoot no solo desmaterializarse, sino literalmente atravesar paredes. Si estos testimonios son ciertos, y desde luego que no son pocos, Bigfoot podría ser el más raro de todos los parásitos sobrenaturales, uno que tiene la capacidad de existir tanto en forma física como etérea. Después de todo, en la cadena alimenticia, tal vez no somos los mejores. En su libro de 1890, el presidente Theodore Roosevelt describió el asesinato de un leñador en Wyoming o Montana, el presidente no estaba seguro, un par de décadas antes. La historia le llegó a Roosevelt, que era un gran cazador y amante de la naturaleza, a través de uno de los principales protagonistas de la saga, un hombre llamado Bauman. Según la historia contada al presidente, Bauman y un amigo se encontraban en lo más profundo del bosque, acechando a un animal desconocido, pero que, como mostraban claramente sus pisadas, caminaba erguido sobre dos extremidades y definitivamente no era un oso. Este relato ya lo hemos contado en otro video, pero lo mencionaremos brevemente para hacer un refresco. Según la historia contada del presidente, durante días los dos amigos siguieron la pista de la bestia, o como sospecharon en algún momento de que también les seguía a ellos sigilosamente. La historia tuvo un final terrible y violento. El camarada de Bauman fue violentamente asesinado por la bestia, mientras que Bauman se encontraba brevemente fuera del campamento. Su regreso se sorprendió a ver que todo el campamento estaba sumido en un violento caos. Sin embargo, la sorpresa se convirtió en terror cuando Bauman tropezó con el cadáver de su amigo. Su cuello estaba salvajemente roto y parecía que algo grande y pesado había pisoteado el cuerpo de forma enloquecida. Una y otra vez, Bauman escapó de la zona sin detenerse hasta que por fin consiguió volver a la civilización. Fue una experiencia impactante que Bauman nunca olvidó. De hecho, desde el punto de vista psicológico, le marcó para siempre, y en particular en sus futuras excursiones a los bosques profundos de Estados Unidos. Nadie sabe qué fue del cadáver del amigo de Bauman. El verdadero norte es el título de un libro de estilo de memorias escrito en 1933 por Elliot Merrick, que murió a los 91 años en Asheville, Carolina del Norte, en 1997.
En este contaba la historia de una chica que tuvo un inquietante encuentro cercano con un Bigfoot que podría haberla visto como una sabrosa comida. El lugar de lo que estuvo a punto de convertirse en una horrible tragedia fue Traverse Pine, Happy Valley Goose Bay, en Canadá, la época unos 20 años antes, lo que habría situado las cosas aproximadamente entre 1912 y 1914. Merrick escribió lo siguiente: las historias de fantasmas son muy reales en esta tierra de casas solitarias dispersas y miedos primitivos. El gorila de Traverse Pine es uno de los más espeluznantes. Hace unos 20 años, una de las niñas estaba jugando en un claro una tarde de otoño cuando vio salir del bosque una enorme cosa peluda con los brazos colgando. Medía unos 2 metros cuando estaba erguido, pero a veces se ponía en 4 patas. La niña, como era de esperar, se quedó paralizada de miedo. El miedo llegó a su punto álgido cuando el ser, mitad animal, mitad humano, le hizo un gesto que le hizo pensar que la bestia la estaba llamando para que se acercara. Si la niña tenía planes de hacerlo, se desvanecieron rápidamente cuando el rostro del monstruo mostró una sonrisa malvada y siniestra. Fue entonces cuando la pequeña pudo ver la enorme boca de la criatura, llena de dientes enormes y feroces. Eran dientes que podrían haber acabado fácilmente con la vida de esta niña y haber hecho de esta una comida. Por suerte pudo reunir la fuerza de voluntad para salir corriendo hacia la casa en la que vivía con sus padres. Casi histérica con todo lo sucedido, lo que hizo que su padre se apurara a inspeccionar cuidadosamente la zona. Sin embargo, el animal ya había desaparecido, pero había indicios de que la niña no se había quedado dormida y había tenido un mal sueño, o que tal vez había confundido un oso con un monstruo. Sus pisadas estaban por todas partes en el lodo y la arena, y más tarde en la nieve. Midieron estas pisadas y recortaron patrones en un papel que aún conservan. Es un pie de aspecto extraño, de unos 30 centímetros de largo, estrecho en el talón y que se bifurca en la parte delantera en 2 dedos anchos y redondeados. A veces su pisada era tan profunda que parecía de 300 kilos. Otras veces la marca de la bestia no parecía más profunda que la pisada de un hombre. Los lugareños no perdieron el tiempo tratando de encontrar a la bestia peluda entre ellos. Pronto se puso en marcha una partida de caza, rastreando cuidadosamente los bosques cercanos, que consideraban los lugares más probables donde se podría esconder la criatura. Una vigilancia nocturna en el cercano lago Mood resultó completamente infructuosa, al igual que otra búsqueda en el lago la noche siguiente. Los ansiosos habitantes del pueblo colocaron trampas. Nada funcionó. El monstruo había desaparecido. Cuando la historia llegó a oídos de Merrick, estaba decidido a averiguar si era cierta o se trataba de un cuento chino, de los que se cuentan a menudo alrededor de las hogueras. Merrick no tardó en darse cuenta de que los habitantes de Traverse Pine se tomaban muy en serio la historia, aunque cuando Merrick la conoció ya era antigua. Tras ganarse su confianza, habló con más de 10 lugareños que habían visto, en distintos momentos y a lo largo de los años, a la criatura no identificada. Estaba claro que no se trataba de un hecho aislado. Nadie sabía lo que era, solo que no era un animal normal y corriente. Merrick añadió lo siguiente, basado en lo que le dijo uno de sus informantes en el pueblo. Una tarde, uno de los niños lo vio asomarse por la ventana. Gritó y la vieja señora Michelin tomó una pistola y corrió hacia la puerta. Vio que la parte superior de la cabeza desaparecía entre un grupo de árboles. Disparó donde vio que se movían los arbustos y cree que lo hirió. También dice que tenía un collar blanco en la parte superior de la cabeza. Por la noche atrancaban la puerta con una robusta viga de abedul y dormían todos arriba, llevándose armas y hachas. No solo los habitantes de Traverse Pine estaban preocupados, sino también sus mascotas, en concreto la población canina local. En varias ocasiones, la presencia de los caninos cerca de los bosques del lago Mood provocó que el monstruo aullara y gruñera de forma frenética, algo que demostraba claramente que la criatura sabía que los canes estaban cerca y reaccionaba de una forma diseñada para mantenerlos alejados. Funcionó. Los canes se mantuvieron lejos de la zona de acción. Curiosamente, en una ocasión, dijo Merrick, el horror peludo golpeó a uno de los canes con lo que se escribió como un garrote. Afortunadamente no resultó herido, pero el mero hecho de que el monstruo dispusiera de un garrote, o tal vez de una rama arrancada de un árbol, sugiere que se trataba de un animal inteligente, que no solo usaba la fuerza bruta, sino también armas. Y entonces todo terminó.
Tras unos años de caos ocasional, el monstruo desapareció para siempre. ¿Qué debemos pensar de estas historias del Bigfoot peligroso, de lo que muy bien podría ser un Bigfoot asesino, y de todas las muchas y variadas personas a las que no se han vuelto a ver después de hacer una excursión en los bosques de Estados Unidos? Sí, algunos pueden ser víctimas de accidentes, de mala salud e incluso de ataques mortales de osos y leones de montaña. Sin embargo, hay pruebas de que los Bigfoot secuestran, matan e incluso devoran a quienes se meten en su territorio. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.